Es importante conocer el derecho internacional humanitario, pero más importante aún es respetarlo y hacerlo respetar. Puede ser incluso una cuestión de vida o muerte. La guerra es una práctica humana inmemorial. Cuando estalla un conflicto armado, la humanidad da lugar a la barbarie y a la ley del más fuerte. La brutalidad y el caos se instalan. Las casas, la gente, todo lo conocido se desvanece. Y los primeros que sufren las peores consecuencias son los civiles. Tenía un hogar estable y lo perdí. Lo perdí todo. Todo. Robos, violaciones, expulsiones, masacres y violencia de todo tipo son las marcas del rostro doloroso, sangriento, desesperado de la guerra. Y sin embargo, la guerra tiene límites, límites esenciales. Son las normas del derecho internacional humanitario. Incluso los niños que juegan a la guerra conocen las reglas. Esas reglas establecen cómo hay que comportarse en la guerra y exigen que se respete al adversario. Basadas en la costumbre y forjadas por antiguas civilizaciones, las primeras leyes de la guerra se inspiran también en fuentes éticas y religiosas como la Biblia y el Corán. En 1864, con el impulso de Henri Dunant y del Comité Internacional de la Cruz Roja, comienza a desarrollarse el derecho internacional humanitario moderno. Da origen a una regla capital: proteger a las personas que quedan fuera de combate en el campo de batalla. Con el tiempo, su radio de acción se amplía para proteger a otras víctimas de la guerra y restringir los medios y los métodos bélicos. Organización neutral e independiente, el CICR tiene el mandato de la comunidad internacional de promover el respeto del derecho humanitario. Elaborado especialmente para situaciones de guerra, el derecho internacional humanitario se diferencia de los derechos humanos que se aplican en todas las situaciones. The ICRC has a double responsibility. On the one hand, it has a responsibility to check and identify where violations of international humanitarian law occur and to intervene on the level of the relevant authorities to counter these violations. And on the other hand, the ICRC also has a role to clarify and develop international humanitarian law when necessary. Los convenios de Ginebra fueron ratificados y aceptados por todos los estados. Esos convenios y sus 3 protocolos adicionales contienen una gran variedad de artículos, pero todos ellos están inspirados en unas pocas normas fundamentales para garantizar la protección de los civiles, la protección de los heridos y los enfermos, la protección de los detenidos. Cuando los beligerantes no distinguen entre población civil y objetivos militares, comienza a cundir el terror y se alimenta el ciclo infernal de las represalias. Las personas civiles que no participan directamente en las hostilidades deben ser preservadas de los ataques siempre. En ningún caso se pueden dirigir ataques contra ellas. La inobservancia de esta norma fundamental con frecuencia lleva a las víctimas civiles al camino del éxodo, camino duro y plagado de incertidumbre y sufrimiento. Unfortunately, what we've seen in the last couple of decades is that the main victims of armed conflict are civilians, men, women, and children. That the idea of war between 2 armies who line up on a battlefield and fight each other is long past. Now we see that up to 90% of the casualties
of modern warfare are civilians. Proteger a los heridos y los enfermos, sean civiles o militares, enemigos o aliados, es una obligación de los beligerantes. Como tantas veces repitió Henri Dunant, un soldado herido es un hombre fuera de combate. Y también se debe respetar a los socorristas, sus medios de transporte y los hospitales. Los emblemas distintivos de la Cruz Roja, la Media Luna Roja y más recientemente el Cristal Rojo existen para que el personal médico pueda realizar sus actividades en forma segura, pero es difícil garantizar esa seguridad. La protección de los detenidos es un principio esencial de los convenios de Ginebra. Los combatientes capturados y los civiles que caen en poder del adversario tienen derecho a que se respete su vida y su dignidad. Deben ser protegidos contra todo acto de violencia y contra las represalias, sobre todo la tortura. También deben poder intercambiar noticias con sus familiares y beneficiarse de las garantías procesales fundamentales. En la guerra no todo está permitido. El derecho internacional humanitario prohíbe el empleo de armas de efectos indiscriminados y que causen sufrimientos excesivos. Tras una larga campaña, las minas antipersonal que causan muertes y heridas incluso después de terminadas las hostilidades fueron prohibidas por la Convención de Ottawa en 1997. Hoy en día, las armas que más preocupan son las municiones en racimo. Si bien se avanza hacia su prohibición, nada dice que en el futuro no se desarrollarán nuevas armas, aún más insidiosas. El derecho internacional humanitario tendrá entonces que reglamentar o combatir su empleo. Detrás de expresiones como golpes quirúrgicos o daños colaterales, pueden esconderse graves violaciones del derecho humanitario. Los beligerantes deben tomar todas las precauciones posibles para atacar solo a los objetivos militares y abstenerse de lanzar ataques que incidentalmente podrían causar daños civiles excesivos. Los principios de distinción, proporcionalidad y precaución son esenciales, pero lamentablemente no siempre se los respeta. Desde el 11 de septiembre de 2001, el contexto internacional se ha polarizado y han surgido múltiples tensiones. La aparición de redes terroristas y de programas de lucha contra el terror ha desestabilizado numerosas regiones. Las normas del derecho internacional humanitario se aplican a todas las nuevas situaciones de conflicto armado y tratan de responder a los desafíos actuales. La validez del derecho internacional humanitario a veces es cuestionada por algunos jefes militares y políticos. Cuando no lo ignoran por completo, lo aplican insuficientemente. Es importante responsabilizar a todas las fuerzas que participan en un conflicto. A los estados, por supuesto, pero también a los actores no estatales. Las normas del derecho internacional humanitario rigen para todos los actores de los conflictos, sin excepción, pues la guerra no es monopolio de los estados. A menudo participan grupos rebeldes, insurgentes u otros grupos armados no estatales, o incluso empresas militares privadas, cuya falta de responsabilización es un grave obstáculo para la aplicación del derecho internacional. Y además, es difícil entablar contactos con esos grupos armados. It is very important that the ICRC should put in more effort to speak to them as soon as they have been identified, go into their camps and try to educate them on the law of armed conflict.
debe lucharse contra el desconocimiento del derecho internacional humanitario. Si las normas del derecho no se conocen, es imposible aplicarlas y respetarlas. These rules are taken from international conventions that your own country has signed. Everybody has a right to be cared for when he or she is wounded. Para que se respete el derecho humanitario, es fundamental que los estados incorporen esas normas en la legislación de su país y en su doctrina militar. Nosotros trabajamos del futuro, del 97 en adelante. Y nuestra labor es así, o sea, es difundir y aplicar el derecho internacional humanitario para dar a conocer esta normativa con el objetivo de prevenir los errores y los horrores que se cometen durante el conflicto armado. En derecho, el crimen reclama castigo. Sin la existencia de sanciones, ¿cómo podría ser eficaz el derecho internacional humanitario? Las personas sospechosas de haber cometido u ordenado cometer infracciones graves de los convenios de Ginebra de cualquier nacionalidad pueden ser enjuiciadas por los tribunales nacionales de cualquier país o por una instancia judicial internacional. En La Haya, Países Bajos, la Corte Penal Internacional es un tribunal de justicia independiente y permanente que enjuicia a las personas acusadas de los crímenes más graves, es decir, los crímenes de genocidio, de lesa humanidad y de guerra. Más de 100 países ya han ratificado el Estatuto de la Corte, pero ese número todavía no alcanza. International criminal justice has an important function to end impunity. The tribunals have a very important dissuasive function. I wish, however, to point out that we are just at the beginning of a process. Lots of progress has been made over the past 10-20 years in developing international criminal law and international justice. However, we are just at the beginning of the journey. There's still a way to go before we have a system at the national and international level that counters acts of barbarism amounting to international crimes. Las normas del derecho internacional humanitario son valiosas y eficaces. Cuando se las respeta, preservan a toda la humanidad. Por ello es muy importante que todos conozcamos y apliquemos estas normas. A pesar de sus limitaciones, el derecho internacional humanitario puede proteger a todas las personas afectadas por la brutalidad de la guerra.